Les habla la doctora Lisbeth Guerra. Para mí es un gran honor compartir con todos ustedes esta tribuna para la disertación de temas de gran interés de la ciencia. En este momento les traigo a colación el tema de la arquitectura científica desde la complejidad. Pero antes quiero agradecer de manera muy especial al profesor Leonel Briceño por su amable invitación y también a COFRE en Fundación Universitaria por hacer posible este primer Congreso de Sinergia Iberoamericana, explorando fronteras en la investigación del siglo XXI. La agenda que quiero compartir con ustedes en el marco de este Congreso es la siguiente: una pequeña introducción a lo que es el debate de la complejidad, qué es la complejidad como objeto de indagación científica, cuáles son las formas que en la actualidad la comunidad científica aborda la complejidad y qué son los problemas complejos como un elemento del protocolo de investigación de los sistemas complejos. A manera de introducción, podemos decir que el mapa cognitivo que ha arrojado la complejidad atraviesa a toda la comunidad, a todas las áreas de conocimiento, habilita nuevas cajas de herramientas que permiten nuevos marcos interpretativos de la ciencia. Por lo tanto, representa una verdadera revolución del conocimiento científico, tanto así que Hodgkin ha señalado que el siglo XXI se está convirtiendo en el siglo de la complejidad. También es importante tener presente que no estamos en presencia de una única teoría de la complejidad, sino que representa todo un abanico heterogéneo de diferentes vertientes, donde conviven construcciones teóricas de distintas familias epistemológicas, linajes metodológicos y tradiciones científicas. También estamos en presencia de la transición de un modelo de ciencia hacia un nuevo modelo renovado de la ciencia, la transición de un modelo fisicalista hacia un modelo de corte biológico o ecológico en la comprensión de estos sistemas complejos, de estos nuevos fenómenos o nuevos problemas de la ciencia que se configuran en función de lo que denominamos las ciencias de la complejidad, como el estudio de las ciencias de la vida. Se trata entonces de un desplazamiento fuerte desde un interés eminentemente antropocéntrico hacia una comprensión más biocéntrica o ecocéntrica de los fenómenos. El primer elemento, que es la complejidad como objeto de indagación científica, para ello debemos revisar la propuesta de tres grandes conceptos que representan una especie de arquitectura metodológica operativa para poder acceder a eso que denominamos complejidad. El primero es el artículo que en 1948 publicó Warren Weaver, donde distingue tres grandes problemas de la ciencia que han sido abordados a lo largo de su desarrollo. Identifica el primer problema, que es problemas de simplicidad. Se trata de fenómenos con pocas variables y que son controlables y pueden ser estudiadas a partir de la física clásica. El segundo tipo de problema, complejidad desorganizada, puede ser estudiado a partir de los modelos estadísticos. Y un tercer tipo de problema que la ciencia en su momento ha descuidado y que a él le llama la atención por la particularidad del fenómeno y que lo denomina complejidad organizada, porque el elemento clave de esta complejidad organizada es precisamente el término de organización, porque es un fenómeno que se presenta como un todo orgánico, por lo tanto exhibe características de autoorganización e implica, en términos metodológicos, abordarlo desde conceptos relacionales como interacción, organización, emergencia. También tenemos la propuesta de Simon. Establece toda una arquitectura de la complejidad donde identifica dos tipos de sistemas: sistemas complicados y sistemas no descomponibles. Sistemas complicados son aquellos que están constituidos por sistemas simples que pueden ser estudiados por los modelos estadísticos. Un sistema no descomponible es aquel que está constituido por sistemas complejos, es decir, la interacción de un gran número de componentes que interactúan de manera no trivial y que deben ser estudiados a partir de niveles, de jerarquías, de funciones, de interacciones, tanto internas como externas. Un tercer concepto, el de la complejidad como interdefinibilidad, planteada por Rolando García, donde establece, al igual que estos autores, que estamos en presencia de un todo orgánico, por lo tanto no se pueden definir de manera separada los componentes y que es el elemento fundamental es que estos componentes se condicionan mutuamente y es esa relación mutua lo que hace que sean interdefinibles.
Otro de los puntos que queremos abordar es las formas en las que se les permite o se ha permitido el acceso a la complejidad. Tenemos dos grandes formas. La primera, pensamiento complejo. La segunda, ciencias de la complejidad. Cuando hablamos del pensamiento complejo, estamos hablando de la propuesta de Edgar Morin, que representa todo un programa de investigación donde se identifica a partir de dimensiones cognitivas la complejidad. Y cuando hablamos de esas dimensiones cognitivas, estamos hablando de los niveles ontológico, epistemológico y metodológico que el autor plantea a lo largo de todas sus obras. Y es importante destacar la gran influencia que ha tenido la propuesta del pensamiento complejo en la praxis científica de América Latina. También tenemos la segunda, otra propuesta que de manera simultánea representa otro acceso a la complejidad y es el cúmulo de ciencias naturales, pero que estas ciencias naturales conviven con otras ciencias. Estamos hablando de ciencias físico-naturales, de ciencias de la computación y la matemática, de ciencias sociales, es decir, un campo de investigación verdaderamente transdisciplinario que se alimenta de los aportes de diferentes disciplinas, tales como la termodinámica, la dinámica no lineal, la física cuántica, todas ellas, geometría fractal, la teoría de la autopoiesis, la epistemología genética, entre otras, que alimentan todo un puzzle teórico para hacer posible este campo de investigación. El objeto de indagación científica de la complejidad entonces se refiere a esos fenómenos que presentan un comportamiento autoorganizado, emergente, adaptativo, no lineal, de fenómenos de ese mundo, de diferentes mundos, el mundo físico, biológico y social. Constituyen, por lo tanto, en palabras de muchos autores, fenómenos de alta dificultad e imposibilidad de predicción. Es decir, la incertidumbre domina el comportamiento de estos fenómenos. Ahora bien, un elemento que es bien importante como parte del protocolo de investigación es qué son los problemas complejos. La manera tradicional como nos han enseñado o como en las universidades se ha enseñado desde la aplicación del método científico a entender los problemas es pensar los problemas como cosas, como estados del mundo objetivo, es decir, situaciones que están allí, que están dadas y que podemos describir. Mientras que el proceso de los problemas complejos invita a una acción de problematización. Este autor, Rodríguez Soya, ha logrado, conjuntamente con un grupo de investigadores, establecer todo un marco teórico para la comprensión de lo que se va a denominar o esta categoría tan especial que se denomina problemas complejos. De allí, él destaca, por ejemplo, los aportes de Foucault, de Morán, entre otros autores, el mismo Rolando García con su marco epistémico, etcétera, que les permiten a ellos aproximarse a una conceptualización nueva de problemas complejos y es en función de proceso. La diferencia radica en que en la ciencia tradicional observamos los problemas como hechos dados, mientras que en la ciencia de la complejidad y en la complejidad observamos los problemas vistos como proceso. Por lo tanto, se trata de una situación que debemos problematizar desde diferentes puntos de vista y por eso habla de un metapunto de vista o un meta punto de observación, meta sistema de observación y un sistema observado. La interrelación entre estos dos niveles es lo que permite crear una situación problematizada. Cuando hablamos de situación problematizada, estamos hablando de un dinamismo que está implícito allí, es decir, que se trata de estudiar el cómo y el por qué de comportamientos, de fenómenos, de conocimientos, de valores, etcétera. Acá podemos ilustrar, tomado también del autor de Rodríguez Soya, cómo él logra establecer pues, esos puntos de análisis para darle una base teórica al concepto de problemas complejos.
entiende los problemas complejos como el entrelazamiento entre diferentes niveles, niveles que van desde la ética, la pragmática, hasta el nivel epistémico, pero partiendo siempre de un nivel ético. Eh, Cuando él parte de un nivel ético es porque parte del concepto de paradigma de Morán. Cuando va al nivel pragmático y al nivel epistemológico, logra combinar lo que son los accesos desde el pensamiento complejo con las ciencias de la complejidad. Todo este dinamismo interno, entrelazamiento de niveles de niveles de la ética pragmática y el nivel epistémico es lo que consolida una situación problematizada. Y repito, se trata entonces de meta punto de vista o metasistema. Acá podemos verlo de una manera más estructurada. El autor parte de que debemos tener tres tipos de actitudes científicas al momento de analizar lo que es un problema complejo. Debemos entender que el problema complejo debe ser estructurado en el presente, pero que para que esa estructuración sea una realidad, la estructuración de la realidad, es necesario entender cuáles son los elementos históricos, sociohistóricos que están detrás de esa estructuración del presente. Por lo tanto, se trata de una indagación de la historia del sistema. Recordemos el dictum de Jean Piaget cuando dice no hay estructura sin historia ni historia sin sistema. Acá se aplica lo que está planteando Jean Piaget. La segunda actitud que debemos tener es que se trata de procesos de desestructuración y reestructuración que afectan a dicho sistema. Es decir, no nos quedamos solamente en el nivel del presente, sino que cuando problematizamos debemos entender que debemos intervenir para transformar. Y si queremos transformar, debemos entonces pensar en función de futuro, en función de posibilidades para poder trascender la situación problematizada. La tercera actitud tiene que ver con la dimensión epistémica, la organización de esa arquitectura que la distribuye en tres grandes niveles. La complejidad evolutiva, es decir, la naturaleza de los objetos, la complejidad organizacional y la complejidad metodológica. Acá podemos establecer cuáles son esos elementos que están presentes en esos niveles epistémicos, en la dimensión epistémica a la que alude el autor y otros autores. No se trata solamente de este autor, sino un conjunto de autores que aluden a este proceso de estructuración de problemas complejos. Entonces, cuando hablamos de la dimensión epistémica, estamos hablando de esta primera dimensión que es la complejidad evolutiva. Es decir, entender la génesis, la estructura y las modalidades de cambio a lo interno de este fenómeno. Entender que posee características de no linealidad, que es impredecible y que el tiempo es una variable muy importante para poder entender la dinámica del sistema. Cuando hablamos de la complejidad organizacional, estamos hablando de una intervención acerca de la organización de las diferentes jerarquías y niveles que presenta o los flujos que presenta este fenómeno. Entonces hablamos de múltiples escalas a nivel del tiempo, por ejemplo, pasado, presente, futuro, a nivel de duración corto, mediano, largo plazo, los espacios en los que se mueve el fenómeno local, regional, global, todas estas ramificaciones, bifurcaciones, niveles de organización macro, meso, micro, múltiples procesos que están implicados en este fenómeno, procesos que pueden ser de orden tecnológicos, biológicos, culturales, sociales, entre otros. Por lo tanto, implica trascender el análisis disciplinario. Desde una sola disciplina no se puede hacer este tipo de estudio. Por lo tanto, implica un estudio de carácter, bien sea interdisciplinario o transdisciplinario. En cuanto a la complejidad metodológica, alude precisamente a lo que estoy mencionando. Las entidades y procesos de un problema complejo atraviesan campos disciplinarios. Nos
puede ser estudiado mediante la simple adición de investigaciones disciplinarias especializadas. Es decir, no se trata de la suma de diferentes puntos de vista de la disciplina, sino que debe atravesar los diferentes campos disciplinarios, debe salirse de esos límites de la disciplina, por lo tanto estamos hablando de límites borrosos entre las disciplinas. Y finalmente, quiero compartir con ustedes una cita que a mí me encanta, que es la cita de Maturana. Siempre la comparto al final de mi intervención. La posibilidad de innovar siempre está ahí, si uno está dispuesto a reflexionar, a soltar la certidumbre de dónde está parado y a preguntarse si quiere estar donde está. Me despido de ustedes y comparto con el grupo y con todos quienes me están escuchando en este momento. Bueno, este es uno de mis textos relacionados con el tema que estoy tratando. Se titula Trama epistémica emergente en la nueva arquitectura científica y está disponible en Amazon. Fue un placer compartir con todos ustedes. Gracias por su atención.